Salve María, mi nombre es hermana Michelle Boy y ahora vamos a dar inicio a nuestro curso de Mariología. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Santo Rosario, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a continuar con la lectura del libro que estamos utilizando y nos quedamos en la página 202 y el subtítulo es Esclavos del Mesías, esclavos recíprocos. Ustedes recordarán que estábamos hablando del encuentro de Nuestra Señora con San José y el momento del casamiento, etc. Entonces dice, Nuestra Señora quiso aún tratar sobre lo que había aprendido de sus padres y en el templo a respecto del Mesías, y sobre todo transmitirle a San José el fruto de sus meditaciones a propósito de la esperanza de los justos en la redención de los hombres, a pesar de la terrible situación del pueblo elegido. Acrecentó que hasta allí había pasado su existencia, o sea, que hasta ese momento había pasado su existencia, rezando para, de alguna forma, ser útil a la salvación de Israel y poder servir al Mesías, pero en cambio había recibido solamente ultrajes y persecuciones. En ese instante, ella vio encenderse una luz en el semblante de José, el deseo de ser esclavo del Mesías, la misma aspiración que hace muchos años la sustentaba y ambos hicieron el propósito de vivir para realizarlo, inclusive en relación a aquellos que tendrían la inmensa gracia de ser sus padres si Dios así dispusiese. O sea, imagínense ustedes qué altos eran los pensamientos y los sentimientos de Nuestra Señora y San José, que ellos vivían pidiendo, rezando por la venida del Mesías, y al contrario de eso solo habían recibido ultrajes y rechazos, pero aún así ellos querían servir al Mesías, ser esclavo del Mesías, rezaban por el Mesías, entonces en función del Mesías vivían San José y Nuestra Señora, y eso era uno de los aspectos que también los unía. San José decidió entonces revelar a la Santísima Virgen lo ocurrido en la sinagoga de Belén en su adolescencia y la voz que le había hablado durante el milagro de los lirios, con el intuito de preguntar si ella lo aceptaba no apenas como esposo, sino también como esclavo. María no tuvo cómo negar ese pedido, por discernir en él el timbre del propio Dios. Entre tanto, queriendo subrayar que tal vasallaje sería mutuo, se reclinó y osculó los pies, besó los pies de su futuro esposo en señal de perpetua sumisión. Gesto que no más se repetiría, que no se repetiría más. A partir de ese momento, cada uno pasó a verse y a ser un alter ego del otro, o sea, un otro yo. Y la esclavitud recíproca se volvió el eje de su relacionamiento. Y aquí nosotros podemos analizar un poco cómo esa esclavitud no es la esclavitud, o bueno, tal vez sí, que nosotros tenemos como concepto esclavitud, que el Señor le pega con un látigo y antiguamente sí, los esclavos eran tenidos como cosa, eran, si el dueño los quería desechar como uno desecha un lápiz que no sirve, lo podían hacer perfectamente, pero aquí, en esa esclavitud de Nuestra Señora con San José y viceversa, nosotros podemos ver como un acto sublime de entera sumisión y humildad el uno con el otro. O sea, yo me quiero someter como esclava vuestra y él se quiere someter como esclavo de ella. Entonces era un mutuo vasallaje, una mutua fidelidad, un mutuo espíritu de servicio el uno para el otro. Y eso es algo, un aspecto muy bonito de la relación que tenía San José con Nuestra Señora. Podríamos decir que era un relacionamiento angélico, porque entre los ángeles sucede lo mismo también. Todos los ángeles se someten uno al otro. Entre los ángeles no existe envidias, no existen comparaciones, no existen yo soy mejor que tú en esto, yo soy mayor que tú en esto, no. Cada ángel, así sea más alto, más sublime, más llamado, lo que sea, todos quieren someterse el uno al otro. ¿Por qué? Porque ese espíritu de humildad, ese espíritu de vasallaje y de sumisión, es un espíritu muy propio
de los ángeles y muy propio del propio nuestro Señor Jesucristo. Recordarán ustedes ese trecho en el Evangelio cuando nuestro Señor en la última cena quiere lavarle los pies a sus apóstoles. ¿Por qué? Porque Él quiere enseñar eso, que el que se haga el último siempre será el primero. Y aquí Nuestra Señora San José nos están dando prueba de eso. Entonces, como eso también es muy importante en el relacionamiento mutuo, ya sea con el esposo, la esposa, con los hijos, con quien sea, el hecho de nosotros someternos, de nosotros querer servir, eso hace con que el convivio se vuelva más angélico, como le hemos estado diciendo en estos cursos. Seguimos. Solo después de estas consideraciones más propias al cielo que a la banalidad de la tierra, San José, como futuro proveedor de la Sagrada Familia, le preguntó a su prometida dónde ella quería vivir después de la celebración de las nupcias. María respondió que si estuviese de acuerdo, le gustaría residir en la casa de que sus padres habían conquistado con gran esfuerzo en Nazaret, la cual le traía muchos recuerdos, tanto más que esta propiedad, como todos sus bienes, pertenecían a él después del casamiento. José aceptó rápidamente, pues bien sabía que la oculta y desesperada ciudadela de Galilea le serviría de discreto refugio contra el odio del Sinedrio y de Herodes. A él, por ser el descendiente directo de David y guardar plena fidelidad a Dios, a él San José, y a ella Nuestra Señora, por ver en su incomún virtud designios misteriosos de la providencia. El santo patriarca se dispuso a vender la pequeña propiedad donde vivía, en el mismo poblado, y usar el valor para adecuar del modo más digno para su casta señora la vivienda que había pertenecido a San Joaquín. Subtítulo: Las más santas nupcias de la historia. O sea, fue el casamiento, el matrimonio más santo que la historia pudo registrar. Dice, la necesidad de la salida de Nuestra Señora del Templo llevó a San Simeón a apresurar al máximo la celebración de los ritos matrimoniales. San Simeón tenía una santa prisa de que Nuestra Señora se casara con San José para ya sellar esa protección que él quería darle a Nuestra Señora contra todos esos sacerdotes malos que ven en el templo. Entonces él tenía prisa. Entonces, según la tradición judía, estos ritos matrimoniales comportaban de dos fases distintas. Uno, los esponsales o promesa de casamiento y las nupcias propiamente dichas. Entre ellas se mediaba un periodo mayor o menor conforme a las circunstancias. Después de los esponsales, en los cuales se formalizaba el consentimiento de los novios, San José pasó algunas semanas en Nazaret preparando la mudanza de María, en cuanto el sacerdote profeta organizaba el rito de las nupcias, que debería ser muy discreto para no atraer demasiado la atención de los malos. Por esa razón, pocos asistieron a esos ritos. Apenas las buenas compañeras de Nuestra Señora en el templo, un puñado de judíos fieles de la estirpe de David, residentes en los alrededores de Belén, y algunos otros familiares y amigos de los novios. Durante la encantadora ceremonia en que Simeón los declaró unidos, según la ley de Moisés y de Israel, especialísimas bendiciones divinas se hicieron sentir, y todos percibieron que de manera misteriosa allí se desenrolaba la historia de la salvación. De hecho, aquel casamiento representaba la restauración del plan original de Dios para la familia, deturpado, o sea, deformado por los siglos de infidelidad y dureza de corazón del pueblo elegido, bien como un marco de reparación y de aurora para los judíos y para todos los hombres. O sea, ahí como que se cerraba un ciclo y se abría otro ciclo, que nosotros bien podríamos decir Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, como que ahí ya se empezaba a abrir porque ya era la venida del Mesías. El sacerdote, muy aliviado, se emocionó en el momento central del rito, pues veía su esperanza realizada. Al fin, aquella por cuyo destino tanto había de confiar,
tuvo que confiar, perdón, se encontraba protegida, entregada en las manos de un verdadero luchador. En la ocasión, la profetisa Ana, también presente, recibió una promesa del cielo. Tú verás el fruto de este matrimonio, tú contemplarás el niño que nacerá por causa de esta unión. María Santísima, por su vez, ejerciendo su insubstituible papel de mediadora, transmitió a San José la plenitud de su misión, volviéndolo apto para ejercer el sublime encargo de Padre Virginal del Divino Redentor. Ella discernió en el alma de su esposo el reflejo de las características increadas del Paráclito, preparándose así para desposarlo completa y definitivamente en la encarnación. Subtítulo: El momento de la partida del templo. Concluidas las celebraciones y los preparativos de la mudanza para Nazaret, había llegado el momento de Nuestra Señora abandonar el templo, donde había vivido durante 12 largos años. O sea, ella entró a los 3, había vivido 12, por lo tanto tenía 15. Su estadía en el recinto sagrado podría resumirse en el despertar de su alma para la lucha en una guerra terrible contra el mal, en las cuales incontables veces ella se sintió abandonada y conquistó la victoria a base de mucho sufrimiento. En María, Dios completaba la taza de dolor, la copa de dolor, perdón, de todos los justos del pasado y comenzaba a llenar el cáliz de su divino Hijo, que se haría transbordar con sus padecimientos. Esa batalla la predispuso para entender que con la venida del Mesías, la intervención divina se daría de un modo sorprendente, bien diverso de lo que concebían los judíos. Para eso, mucho habían contribuido sus largas meditaciones sobre los pasajes de la Escritura o los trechos de la Escritura que tratan de la esperanza de Israel. Nuestra Señora en nada compartía la mentalidad humana y materialista existente en su pueblo a respecto del Salvador, pues veía claramente que Él debería sufrir para redimir a los hombres y que las gracias por Él traídas serían de carácter universal. María se asoció a sus dolores, pidiendo a Dios que le permitiese disminuir de alguna forma los tormentos por los cuales el Mesías pasaría. O sea, Nuestra Señora ya antes de serle anunciada que ella sería la madre del Mesías, ella ya se estaba asociando a los dolores que tendría que padecer para la salvación de la humanidad. O sea, ya había una unión tal, una unión mística tal de Nuestra Señora con nuestro Señor Jesucristo, una cosa altísima e impresionante. En ese sentido, los actos de confianza practicados por ella desde tierna edad la preparaban para en el futuro practicar el gran acto de confianza a los pies de la cruz. Al mismo tiempo, ella fue constituyendo en su corazón cómo sería la madre del Mesías, las virtudes que la adornarían y las pruebas por las cuales tendría que atravesar, y rezó mucho por ella, sin saber que ella misma iba a ser. Por fin, entre los mayores beneficios de la vida en el templo, se destaca el convivio con San Simeón, que la había instruido en el arte de la lucha contra el mal y la ayudó a conservar la inocencia de la paloma, o sea, la inocencia de la paloma unida a la astucia de la serpiente. O sea, San Simeón la ayudó a mantener esa astucia y esa inocencia que el propio nuestro Señor Jesucristo quiere que tengamos. Nuestra Señora ya lo tuvo de manera maravillosa. Sobre todo, él propició su encuentro con San José, sin el cual no habría sido posible la encarnación, hecho que de sí bastaría para aquilatar el papel providencial e insustituible del venerable anciano. O sea, tuvo una misión importantísima San Simeón y la supo cumplir de la mejor manera posible hasta el final. ¿Por qué? Por causa de su fe y por causa de su confianza, sobre todo, de su santa tenacidad en mantenerse en aquello que él veía que tenía que hacer. No desistió en ningún momento, siempre se mantuvo firme a pesar de 1000 pruebas, a pesar de 1000 desmentidos, a pesar de varios fracasos. Él continuó firme, con santa tenacidad, con santa, tenacidad. María Santísima quiso agradecer a Simeón en particular. Claro, imagínense cuánto le debía a Nuestra Señora,
cuánto cariño, cuánto afecto tenía Nuestra Señora por San Simeón. Mucho le costó despedirse de este sacerdote, quedar sin sus consejos y verse privada de su compañía, de manera que, a pesar del alejamiento, continuaba a rezar por él y por la intención que con tanto empeño le pedía, ver al Mesías, tal como Dios le había garantizado en su interior, aunque su avanzada edad no le asegurase muchos años en esta tierra. Se iniciaba así el arduo camino de la última espera para Simeón y Ana. Con la salida de Nuestra Señora del templo, la persecución contra ambos se volvió terrible, y solo la promesa que habían recibido los animaba a continuar luchando y sufriendo. Subtítulo: Un solo corazón y una sola alma. En el alma llamada a representar determinada luz de la majestad divina, Dios infunde una serie de gracias que permitirán el cumplimiento de este plano. Pero por designios superiores, Él deja una como que laguna a fin de que otra alma escogida para ser par de aquella la llene y así ambas realicen juntas el plan. Un cruzado que partiese para la conquista de Jerusalén, por ejemplo, podría ser muy dotado de audacia, de coraje, pero si no tiene a su lado alguien humilde, correría el riesgo de fracasar en su misión, atribuyendo la victoria a sí y no a Dios. Nadie puede cumplir solito su misión. Con mayor razón, esto debería darse a propósito de la obra prima de la creación y del varón llamado a formar con ella no apenas una sola carne, pero un solo corazón y una sola alma. Entre Nuestra Señora y San José existía una mutua sustentación y dependencia de gracias. Fue viviendo en el interior de María y volviéndose uno con su inmaculado corazón que José realizó el plan que Dios le había trazado. De hecho, como el Altísimo todo hace con vistas a la Encarnación, San José fue concebido en la mente divina en función de aquella que sería la madre del Salvador y su virginal esposa. El Creador había depositado en María la esencia de su propia imagen y en José la imagen perfectísima de ella. A lo largo de los años, el Santo Patriarca buscaba esta semejanza en aquellos con quien convivía, pero cuántas decepciones. Su espíritu volaba mucho más y nada lo atraía en esta tierra. Por eso, no en virtud de las profecías, sino debido a esa identidad existente entre los dos, él esperaba a Nuestra Señora incluso antes de conocerla. Así, cuando la encontró, luego percibió que en su inmaculado corazón se encontraba su morada y que la recíproca también era verdadera. A partir de aquella unión, su verdadera misión se iniciaba. Y aquí yo les muestro un dibujo del casamiento entre San José y Nuestra Señora. Y con eso terminamos el capítulo 5 y entramos en el capítulo 6, que es María en la Anunciación del Señor, el acontecimiento central de la historia, que fue más o menos lo que ya vimos en el segundo video del curso de Mariología. Para los que deseen pueden volver a él y nos vamos a saltar un poquito para no volver a repetir lo que ya habíamos leído. Aquí habla sobre cómo todas las profecías se fueron cumpliendo, San Gabriel se la presentó a Nuestra Señora, cómo San Gabriel recibió la misión, etc. Y cómo Nuestra Señora fue también concibiendo en su mente cómo iba a ser el Mesías, y en ese momento, cuando ella tenía toda la figura del Mesías, ¡pum!, apareció San Gabriel. Saltamos. Y vamos a ver cómo San José... Entonces, página 242 para quien tenga el libro. El subtítulo dice, y el verbo se hizo carne. Narra el evangelista que después Nuestra Señora haber pronunciado su fiat, San Gabriel se retiró. Con efecto, obtenido su consentimiento, había llegado el momento del Espíritu Santo actuar. El arcángel hizo una venia solemne y profunda delante de su reina,
y después de reerguirse para contemplarla más una vez, desapareció lentamente sin dejar de mirarla. O sea, San Gabriel estaba tan absorto con Nuestra Señora que sin dejar de verla fue desapareciendo. Entre tanto, a medida que se esvanecía sus ojos, pasaba a actuar en su interior, pues la unión que el Espíritu Santo establecía con ella sería tan fuerte para una mera criatura que sin una especial sustentación angélica, María no la soportaría. Arrebatada por torrentes de gracias, juzgó que sería llevada al cielo para recibir a Dios en su seno. Era él, no en tanto, quien bajaría para habitar en su claustro virginal. En ese instante el cielo se abrió y todos los ángeles se formaron para manifestar su veneración por lo que sucedía. De ahí partió en dirección a Nuestra Señora una luz fulgurante como un relámpago que la había asumido por entero. Era el Espíritu Santo conforme se aproximaba. Era el Espíritu Santo. Conforme se aproximaba, María entraba en un éxtasis altísimo, en el cual el Paráclito le concedía toda la plenitud humana y sobrenatural que después ella debería transmitir a nuestro Señor. O sea, toda la plenitud que ella tenía que infundir en nuestro Señor que se encarnaba en ella misma. Entonces era una, entre, un entrelazamiento entre Nuestra Señora y Dios mismo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, le había anunciado el arcángel para explicarle cómo se daría la concepción de Jesús en su castísimo seno. Sí, le cupo al Consolador preparar una habitación para su divino Hijo. Tomando la carne virginal de María, forma en la persona del Verbo un cuerpo humano dotado de un alma tan bella y sublime que se había constituido en el punto máximo de la creación. Es imposible concebir otra criatura encima de la humanidad santísima de Cristo. Nadie jamás tuvo ni tendrá una perfección como la tuvo y la tiene nuestro Señor Jesucristo. Obra prima del Paráclito, en cuanto ser humano. Claro, nuestro Señor Jesucristo es Dios, pero en cuanto su humanidad es la más perfecta. Infinitamente adorable porque divina en razón de la unión hipostática de las dos naturalezas en la segunda persona de la Santísima Trinidad. O sea, la unión hipostática entre la naturaleza humana y la naturaleza divina. La encarnación no significó una disminución de la divinidad, sino una manifestación de su omnipotencia. Eh, la, eh, el hecho de haber sido engendrado el Hijo de Dios en el tiempo solo podría darse en el más alto de los cielos, donde refulge la gloria divina. Ese cielo, no en tanto, se encontraba en el seno purísimo de Nuestra Señora, tabernáculo en el cual Cristo contemplaría su propia gloria. Si el Creador hizo surgir la tierra para en ella preparar un paraíso para los hombres, antes pensó en la tierra santa e inmaculada que vendría a ser el paraíso de su Hijo, el cuerpo virginal de María, claustro en el cual el Verbo se encarnaría. Qué bonita esta comparación. Nuestra Señora es el paraíso de nuestro Señor Jesucristo y de todos nosotros también, pero fue preparado con todo esmero. Y ahí es un argumento en contra de aquellos que quieren atacar la pureza de Nuestra Señora, como Dios, siendo Dios, que preparó un paraíso terrenal para Adán y Eva, no iba a prepararse un paraíso para él mismo encarnarse. Es un acto de lógica. Tan elevado misterio trasciende en mucho nuestra pobre inteligencia. Es algo que nuestra inteligencia no alcanza. No obstante, un pasaje del Génesis puede desvendar algo sobre él. Después de narrar la creación de la primera mujer, el autor sagrado declara: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y ellos serán una sola carne. En el matrimonio, un cónyuge se entrega a otro, de manera que ambos poseen derechos recíprocos sobre su consorte y tienen completa dependencia de él. Ahora, lo mismo se pasa en el plano espiritual, en el celestial desposorio místico del Espíritu Santo con Nuestra Señora. Al unirse a María, la tercera persona de la Santísima Trinidad, se volvió, por así decir, un solo espíritu con ella. A partir de la encarnación, el Espíritu Santo nada haría sin ella y Nuestra Señora nada haría sin él. En cierto sentido, para realizar algo, el Paráclito cuenta con la anuencia de María,
pues ella como que goza de derechos sobre su divino esposo. Por lo tanto, no sería exagerado afirmar que por ocasión de la Anunciación, la Madre de Jesús fue de algún modo elevada a la altura del propio Dios. Entre tanto, ese acontecimiento se pasa en la completa oscuridad, sin ninguna manifestación extraordinaria en la en la humilde ciudadecita de Nazaret. Nada indica que ahí se haya dado algo que había dividido la historia en dos partes. Los vientos del cielo no trajeron a la tierra en un carro de fuego esa hostia divina. Por los alrededores, los hombres estaban en sus ocupaciones habituales sin darse cuenta de lo que había sucedido. El padre como que ocultaba la venida de su hijo unigénito. Y paramos por aquí esta lectura para después continuar ya con la prueba que tuvo San José. Todo esto que leímos, que fue un poco denso, fue lo que se pasó en el momento de la Anunciación. Ya habíamos visto en el video 2 todo lo que había pasado antes y esto es lo que pasó un poquito después. Toda esa unión mística que se dio de Nuestra Señora con el Espíritu Santo para ella engendrar a nuestro Señor Jesucristo, segunda persona de la Santísima Trinidad. Nuestra Señora fue elevada a estar en la Santísima Trinidad como esposa, madre e hija. Entonces es un alto grado que solo Dios le puede conceder a alguien y Dios se lo quiso conceder a Nuestra Señora, que fue escogida desde toda la eternidad para ser esposa, madre, hija de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y reina de toda la creación. O sea, Nuestra Señora siendo criatura humana fue elevada encima de todos los planos de la creación y puesta hasta arriba. Y eso fue lo que el demonio no soportó y fue cuando él dijo, non servient, no serviré. Como yo, de naturaleza superior, me voy a someter a alguien que es inferior a mí. Es todo lo contrario a ese espíritu de esclavitud y de vasallaje que hablábamos antes. Entonces Nuestra Señora también, con su fiat, con su sí, ella reparó, por así decir, ese non servient de San Miguel, de Lucifer, porque Lucifer no quiso someterse a la voluntad de Dios. Nuestra Señora se sometió enteramente, sin ningún, sin reservarse nada para sí, se sometió enteramente a la voluntad de Dios. Entonces ella con ese acto reparó toda la ofensa y todo el acto de rebeldía que tuvo Lucifer en el cielo. Y por eso también es digna, por eso ella es reina de derecho, porque por causa de eso ella fue elevada a ser reina, soberana, emperatriz, universal de todo lo creado, todos los planos de la creación. Entonces con eso terminamos nuestro curso de Mariología y nos veremos en breve la otra semana para el siguiente curso, pidiendo a Nuestra Señora que en esta semana que celebramos a Nuestra Señora de Fátima, nosotros podamos entender, que ella nos dé la gracia de entender todos los misterios que Dios puso en Nuestra Señora, que nosotros podamos participar de su persona, podamos estar en su Inmaculado Corazón y que nosotros podamos participar también de toda la misión que Nuestra Señora aún tiene por cumplir en estos días tan, en fin, estos días en los que estamos viviendo, que Nuestra Señora prepare nuestros corazones, que Nuestra Señora haga de nuestros corazones unos corazones mariales, unos corazones marianos, que nosotros sepamos recurrir a ella en toda y cualquier circunstancia, para que así en los momentos duros, difíciles que están por venir, nosotros estemos enteramente preparados por ella, siendo ella nuestra reina y nosotros sus vasallos, y que estemos dispuestos a hacer todo, absolutamente todo por ella. Que Nuestra Señora los bendiga a todos y cada uno. Salve María.